Buenas tardes, damos inicio al ciclo Repensando el Peronismo. Este es nuestro encuentro número 26. El ciclo se encuentra dentro del programa de estudios de historia del peronismo del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En esta ocasión vamos a analizar la elección del 11 de noviembre de 1951, a 70 años de su celebración, y para ello hemos invitado a investigadoras y a un investigador de diferentes provincias quienes nos van a aportar sus visiones y sus análisis y también alguna anécdota referida a esta elección en espacios subnacionales. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta elección más allá de que se cumplan 70 años de la misma? En primer lugar, va a ser la elección que va a contar con un padrón electoral ampliado en un 60%. Es decir, si contamos y la referenciamos con la elección de 1946, vamos a observar que esta elección de 1951, se sumó un 60% de personas con capacidad de votar en las siguientes elecciones. ¿A qué se debió esto? En primer lugar, las mujeres. Luego de la ley de voto femenino de 1947, las mujeres, y luego de un largo y espinoso proceso de empadronamiento y documentación de mujeres, quedaron habilitadas para votar en esta elección. A su vez, los habitantes de los territorios nacionales también se integraron en el padrón electoral con la posibilidad de votar por primera vez al presidente y al vicepresidente de la nación, como también a delegados y delegadas de los territorios al Parlamento Nacional con voz pero sin voto. Ahora bien, esta elección tiene una característica también que es muy singular. Luego de la reforma de la Constitución de 1949, se decidió que en la siguiente elección fueran renovados en su totalidad todos los cargos electivos de todas las instancias gubernamentales en los distintos niveles, ya sea nacionales, provinciales y municipales. Es por eso que en esta elección se eligieron presidente y vicepresidente de la nación, gobernadores y vicegobernadores en los casos que las provincias que lo contaran, legisladores nacionales, legisladores provinciales y cargos municipales. Esta elección de 1951, y es el punto donde me gustaría detenerme, a su vez contó con una característica muy importante, que fue la incorporación por primera vez de las mujeres en el Parlamento Nacional y en parlamentos provinciales. Los espacios de disputa para que las mujeres ingresen en las listas partidarias suceden al interior de los partidos políticos. Es así que a partir de la decisión política del Partido Peronista, del Partido Comunista y del Partido Socialista, las mujeres ocuparon espacios en sus listas electorales. No así el Partido Radical, que era la principal fuerza de la oposición. Ahora bien, dadas las chances electorales, las únicas mujeres que resultaron electas fueron las que integraban el Partido Peronista. En esta elección de 1951, observamos que a nivel nacional, el 16% de las listas de mujeres integraban las listas del peronismo, a nivel nacional, y a nivel provincial, el 13%. Y en el caso de los delegados, se sumaron 3 delegadas, pero con una característica muy particular. 2 de ellas, una de Chubut y otra de Tierra del Fuego, implicaron la representación total, es decir, el 100% de la representación del territorio de Tierra del Fuego y de Chubut estuvo en manos de mujeres, es decir, el 100% de la representación fue femenina. En esta elección también se eligieron convencionales para 2 nuevas provincias que van a ser la provincia de Chaco, que se llamaba Presidente Perón, y la provincia de La Pampa, denominada Eva Perón. En esta elección, en la provincia del Chaco, las mujeres no ocuparon espacios en las listas para convencionales constituyentes, pero sí en La Pampa, donde inauguraron
digamos, fue la primera provincia del país que contó con mujeres convencionales constituyentes. Estas mujeres ocuparon el 26% de las listas de convencionales en esta provincia. Ahora bien, si nosotros comparamos esta elección de 1951 con la siguiente, que va a ser la de 1954, la del 25 de abril de 1954, vamos a observar que los porcentajes de mujeres en las listas van a aumentar en numerosos puntos en las distintas instancias, llegando en 1954 a ocupar el 33% de las listas del Partido Peronista. Es decir, esa cifra anhelada de acuerdo a los métodos organizativos con que cuenta o que contaba el movimiento peronista. 33% para la rama masculina, 33% para la femenina y 33% para la sindical. Hay que agregar, aunque parezca casi obvio, que la rama sindical no incorporó mujeres, que la única rama que contó fue la femenina, por eso digo lo de la obviedad. La sindical podría haber incorporado mujeres, pero no lo hizo. Ahora bien, si nosotros observamos lo que sucedió en los espacios, en las provincias nuevas, es decir, en los territorios recientemente provincializados, vemos que en la primera elección que van a votar, en La Pampa, en Chaco y en Misiones, los porcentajes de mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, van a ser aún mayores que en las elecciones del 51 y del 54. Es así que, por ejemplo, en La Pampa, a nivel de representación nacional, al Congreso Nacional, el 50% de las mujeres, de la lista estaba integrada por mujeres, al igual que en Misiones en 1955, mientras en Chaco ocupó el 40%. Sin embargo, a nivel provincial, estos números van a ser del 32 y el 33%. Una característica también del periodo es que el peronismo incorporó mujeres en cargos electivos, en cargos directivos, perdón, en los congresos nacionales y en los congresos provinciales. Es así que en el Congreso Nacional tenemos a la vicepresidenta primera de la Cámara, Delia Parodi, y a la vicepresidenta segunda del Senado, Hilda Pineda de Molins, primeras mujeres en ocupar puestos directivos tan altos quizás a nivel mundial. A su vez, esto se replicó también en distintas provincias, como la provincia de Buenos Aires, que también contó con una mujer, tanto en el cuerpo directivo de diputados como de senadores, y en San Luis, que a su vez, por la ley de sucesión, una mujer ocupó por primera vez la gobernación. Fueron 3 días, pero fue la primera mujer en ocupar un puesto ejecutivo. Si nosotros tomamos en cuenta estas elecciones y lo que sucede inmediatamente después de las elecciones posteriores al derrocamiento de Perón, observamos que las listas de los partidos políticos van a incorporar en cifras ínfimas a las mujeres, en números que rondaban entre las 2 elecciones siguientes en un 2%. Fue necesario que pasaran varias décadas para que se votara una ley de cupos y una ley de paridad de género que generaran, implicaran arreglos al interior de los partidos políticos que permitieran espacios más equitativos en la ocupación de cargos electivos en las listas partidarias, que luego se traduciría en cargos en bancas nacionales y provinciales. Bien, lo que sigue son los comentarios, las perspectivas, las anécdotas en diferentes provincias argentinas que van a dar una riqueza al análisis cuando observamos un espacio más acotado que el nacional en su conjunto. Bueno, muchas gracias. El 5 de noviembre de 1951, la delegada censista del Partido Peronista Femenino en Tucumán, Raquel Juárez, manda una circular informando que el partido cancelaba todos los actos públicos que se habían programado. Desde ese día hasta el día 11, el día de las elecciones, las unidades básicas y los comandos tácticos departamentales solo se dedicarían a la organización logística de los comicios, a la preparación del material, a la atención al público. Esta decisión iba en consonancia con la que había adoptado el interventor del Partido Peronista en Tucumán, Juan Carlos Parodi,
con lo cual el peronismo en su conjunto abandonaba la escena pública, las intervenciones masivas y todos los actos en la semana previa a las elecciones de 1951. Fue una decisión intempestiva que quizá tomó de sorpresa a la militancia si se tiene en cuenta que un día antes se anunciaba en la prensa el acto de cierre de campaña como una gran concentración para el viernes 9 de noviembre en la plaza principal de Tucumán. ¿A qué se debía este cambio repentino de planes? En palabras de la censista, era una forma de adherir a la penosa expectativa que vive la ciudadanía argentina a raíz del estado de salud de Eva Perón, en cuyo homenaje el partido resolvió paralizar la campaña electoral. El 4 de noviembre, es decir, un día antes del anuncio, Eva Perón había sido internada en el Policlínico de Avellaneda, desde donde votó el 11, inmortalizando quizá uno de los símbolos más potentes y más duraderos de las elecciones de ese año y de la campaña electoral de 1951. La resolución se respetó y el cierre, que había sido proyectado, como les decía, para la plaza principal de Tucumán, se realizó por radio. Los discursos fueron emitidos en la radio. No hubo actos en toda esa semana previa. Sin duda, la salud de la fundadora y líder del Partido Peronista Femenino fue uno de los grandes temas de la campaña, sobre todo en el tramo final. Cómo fue experimentada desde lo emotivo y desde lo simbólico por las dirigentes del Partido Peronista Femenino de Tucumán es una dimensión que creo no puede dejarse de lado a la hora de hablar de las primeras elecciones en las que participaron, y es esto lo que quisiera resaltar en esta breve intervención. Como pedido, como promesa o como muestra de solidaridad, quizá como aliciente para la militancia, las mujeres tucumanas vieron la campaña y vivieron la campaña como una muestra de lealtad y apoyo a Evita. Esta muestra de lealtad llevaba consigo un mensaje de aliento, una expectativa de pronta mejoría frente a la mejoría de salud de la primera dama, ¿no? En palabras de la subcensista de Los Gutiérrez, que es una localidad muy chiquita del departamento Cruz Alta, epicentro del peronismo tucumano con su gran concentración de ingenios y trabajadores azucareros, esta delegada subcensista le manda un telegrama a Eva Perón donde, cito, ruega por su salud y promete como mejor ofrenda el voto en los comicios del domingo. Hay una dimensión que no es solo de militancia o de convencimiento, es algo quizá más trascendente, que le da otro sentido, ¿no?, al voto y a la campaña electoral del 51. La campaña se orienta hacia un fin trascendental. Es en esa decisión de suspender los actos públicos donde quizás se encuentre el acto de proselitismo más potente que reemplaza cualquier manifestación tradicional en la vía pública por una experiencia más privada, una experiencia individual de apoyo y solidaridad con la líder y fundadora del Partido Peronista Femenino. Y es en esa creencia donde se sustenta también un diagnóstico, se basa esta creencia en un diagnóstico que de alguna manera une y asocia a la mejoría de Eva Perón, que sale del sanatorio, le dan el alta el 14 de noviembre, con el triunfo electoral de 3 días antes. Los festejos van de la mano, uno se conecta con el otro. El 16 de noviembre, justamente a solo 5 días de las elecciones, cuando recién se sabían los resultados, la delegada censista de Tucumán encabeza una visita al santuario de la Virgen del Valle, en Catamarca, para dar gracias por el restablecimiento de la salud de Eva Perón. Cumple así, dice la delegada, con la promesa formulada donde pedían por la mejoría de Eva Perón. Creo que la conexión entre esos dos universos, el político y el religioso, siempre en torno a la figura de Eva Perón, alcanza su punto cúlmine en las manifestaciones religiosas colectivas frente a la muerte de Evita unos meses más tarde, como ha sido analizado por Lucia Santos Lepera para el escenario tucumano. Si hablamos propiamente de la elección y de algunos datos que esta elección nos muestra, encontramos que Tucumán representa una de las 10 provincias donde el Partido Peronista Femenino presenta candidatas a diputadas nacionales y que son electas efectivamente. Tucumán elegía 5 representantes y entre ellas es electa la diputada Otilia Villa Maciel, una dirigente muy importante del Partido Peronista Femenino en sus comienzos, que por entonces era delegada censista en la provincia de Corrientes. Los demás partidos presentan candidatas, los socialistas llevan candidatas, los comunistas llevan 2 mujeres en sus listas de 5 diputadas, no así los radicales ni los demócratas. En el sistema provincial, propiamente dicho, el sistema bicameral que tiene la legislatura tucumana muestra una presencia dispar de las mujeres. Son electas 7 mujeres, de las cuales 3 son diputadas y 4 senadoras. En general, podría decirse que Tucumán se ubica en la media de cantidad de cargos, de espacio en las listas, un poco en la media a nivel nacional, pero se da un dato paradójico. Dentro de la representación del peronismo, en la provincia,
Tucumán es quien porcentualmente tiene más senadoras, es decir, 4 senadoras sobre 16, un 25% de la representación total del partido peronista, pero menos diputadas que en las demás provincias. Tiene solamente 3 diputadas sobre 32 en total del partido peronista. Como ha sido analizado por Carolina Barri en su artículo sobre el voto femenino en los distintos distritos de la Argentina, el voto femenino tiene en Tucumán un porcentaje del 77,2%, que la ubica como una de las provincias con porcentajes más altos de adhesión a la fórmula presidencial, por encima de la media nacional, que era el 64% de los votos para la fórmula encabezada por Perón. También el voto femenino se ubica por encima de los porcentajes totales del peronismo en la provincia, que suma un 71,7% tomando hombres y mujeres, con lo cual en estas elecciones el aporte de las mujeres es clave, como en tantos otros distritos, para dar la reelección a Perón y reafirmar el proyecto político que él encabezaba. Bueno, volviendo a mi argumento inicial, creo que en esos votos y en esa adhesión masiva hubo algo de ofrenda, una expectativa para la mejoría de la salud de la fundadora del Partido Peronista Femenino, la líder del movimiento femenino dentro del peronismo, y creo que es en ese acto de fe, de lealtad, de convencimiento, que las peronistas tucumanas participan por primera vez de una elección en noviembre de 1951. Las elecciones del 11 de noviembre de 1951 en La Pampa, o provincia de Eva Perón, como se la denominó luego de las sesiones constituyentes, no pueden ser explicadas sin considerar las modificaciones jurídicas y normativas que impulsó el peronismo. Específicamente nos referimos a la ley de sufragio femenino, a la reforma de la Constitución, a la ley electoral y en especial a la ley 14.037 de provincialización de los territorios nacionales de La Pampa y de Chaco. Este fue el armazón jurídico que habilitó la inserción de la nueva provincia en la estructura política e institucional nacional a partir de las elecciones convencionales constituyentes de 1951. Con el peronismo en el todavía territorio nacional de La Pampa, se reforzaron e intensificaron las estrategias de movilización de diferentes sectores políticos y sociales que exigían el tratamiento parlamentario y la modificación de la condición territorial. Se retomaron las acciones desarrolladas previamente y hasta se las utilizó como uno más de los temas que enfrentaba las formas de hacer política del peronismo para diferenciarse de los radicales y socialistas. Entonces, desde 1948, la lucha pro autonomía fue retomada por los representantes gremiales de estos espacios, quienes depositaron en Eva Perón la gestión del proyecto de provincialización de La Pampa y Chaco, cuyo desenlace fue la presentación al Parlamento como presidenta del Partido Peronista Femenino. La ley 14.037 se aprobó el 20 de julio de 1951 y fue resignificada a partir de la retórica peronista, del discurso peronista, que en algunos casos invisibilizó los antecedentes previos que precedieron holgadamente la presencia del peronismo y que se remontan a principios del siglo XX, donde además de las mujeres estaban representadas y organizadas en comités femeninos pro Pampa Provincia. De esta forma, los partidos opositores al peronismo, aún los partidarios de la provincialización, desconfiaban de la intervención de Eva Perón por considerar que tanto la dirigente como los sectores políticos y gremiales locales que intervenían en las gestiones provincialistas eludían los antecedentes y perseguían fines electoralistas, especialmente si las analizaban a la luz de los otros cambios en el plexo normativo nacional. Luego de la provincialización, Juan Carlos Neveu, comisionado nacional de La Pampa, convocaba a elecciones de convencionales constituyentes para el 11 de noviembre de 1951. Se elegirían 15 en total, además de la elección de las autoridades nacionales. Por primera vez, los pampeanos elegían al presidente de la nación y también por primera vez las mujeres participaban como electoras y candidatas.
Al adoptarse el sistema uninominal, la totalidad de los convencionales fueron del partido que obtuvo la mayoría de votos. Por tanto, la representación política peronista fue responsable del proceso de aprobación y promulgación de la Constitución de la provincia Eva Perón. La información provista por las actas de la Secretaría Electoral refieren que el total de votantes en La Pampa fue de 67.248 sufragios, de los cuales 35.916 eran varones y 31.332 mujeres. El Partido Peronista obtuvo el 70% de los votos contra el 24,16% de la Unión Cívica Radical. En tanto, los datos del escrutinio de convencionales constituyentes, donde el peronismo triunfó ampliamente, el Partido Peronista obtuvo el 73,61% frente al 26,38% de la Unión Cívica Radical. Este acontecimiento marcaría el comienzo de la participación política e institucional de las mujeres, ya que de los 15 convencionales electos, 4 fueron mujeres representantes de la rama femenina: Josefa Miguel de Tubio, Gregoria Corchón, Sara Fumagalli y Susana Correche. Todas ellas nominadas por Eva Perón, como ha sido explicado por los trabajos de Carolina Barri. Y para el caso de La Pampa, los trabajos de Mirta Singh y María Herminia de Ilicia. Además, estas 3 mujeres continuaron su participación política en los años siguientes, al ser electas tanto para el Senado como para diputados a nivel nacional y provincial. Nos referimos a la elección que se realizó el 12 de abril de 1953, que coincidió con la elección de las primeras autoridades provinciales y con la renovación de autoridades legislativas. En este caso, la fórmula para la gobernación Salvador Ananía-Esteban Ardoin obtuvo el 87,92% de los votos, contra el 12% de votos en blanco. En esta ocasión, de los 21 legisladores que asumieron en la Cámara de Diputados provincial, nuevamente se destacó la participación de las mujeres, quienes, organizadas en el Partido Peronista Femenino, alcanzaron 7 bancas, una senaduría y una diputación en el Congreso de la Nación. Es decir, se lograron niveles de participación política que fueron difíciles de mantener e igualar en el tiempo, ni siquiera en la actualidad. Ya en mayo de 1946 había ingresado a la legislatura jujeña un proyecto para otorgar en la provincia los derechos políticos a la mujer. Esto no debía en realidad sorprender a nadie, porque 15 años antes la plataforma electoral del radicalismo jujeño, presidido por Miguel Tanco, había incluido esta misma cuestión. Y Tanco era justamente quien lideró la conformación del peronismo en Jujuy. La intención original de los diputados que presentaron el proyecto en el 46 era que las mujeres jujeñas pudieran ejercer estos derechos de forma inmediata y entonces votar en las elecciones municipales de abril de 1947. Pero sin embargo, luego de un debate prevaleció el criterio de que el plazo de entrada en vigencia de esta ley provincial se extendiera lo que hiciera falta para que coincidiera con los tiempos en el orden nacional. Y bueno, sabemos que esos tiempos llegaron finalmente el 11 de noviembre de 1951. Fue en estos comicios en los que se plebiscitaba la reelección de Perón cuando las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto adquirido en 1947. Por entonces, Ana Palmetler de Patiño era la nueva delegada censista del movimiento peronista femenino en Jujuy y ella iba a dirigir el mayor de sus esfuerzos a completar la penetración territorial del partido con miras a esos comicios de noviembre. Para ello nombró nuevas subdelegadas. La prensa destacaba, por ejemplo, la labor de Angustias Pinto en la quebrada de Humahuaca, donde llegó, se decía, hasta las más humildes y apartadas viviendas del distrito. Todavía estaba vívida en la memoria de las mujeres peronistas que se aprestaban a votar por primera vez en Jujuy el recuerdo de la visita de Eva Perón, un año atrás, cuando llegó a la provincia para inaugurar 2 importantes obras de su fundación. La Clínica de Recuperación Infantil Evita, que estaba en las instalaciones de ese
majestuoso Hotel Casino de Termas de Reyes, construido una década atrás, durante los años conservadores, en un lugar muy lindo, de vegetación exuberante, en medio de las montañas de las yungas jujeñas, y también venía a inaugurar un hogar escuela en la ciudad capital al que se le puso de nombre Domingo Mercante. Eva Perón iluminaba las calles de San Salvador de Jujuy con la hermosura de su cuerpo y de su alma. En un sereno atardecer, entre una muchedumbre jamás vista, alzaba su voz por séptima u octava vez en el día. Iba a decir, evocando ese momento, quien resultaría electo gobernador de Jujuy en esos comicios del 11 de noviembre, apoyado por el voto del 77% del electorado jujeño, en el que predominaban las mujeres en ese electorado. Las mujeres pusieron en práctica ese día el derecho a elegir, pero solo 7 ejercieron también en Jujuy el derecho a ser elegidas. Y en todos los casos lo hicieron como candidatas a legisladoras provinciales. 4 mujeres encabezaban la lista del Partido Peronista, y eran América Gali, Nelly Calderón, Elena Pereira y Palma Rosa Carrillo. Los radicales de Jujuy incluyeron a Elvira Romero y a Celia Brizuela, y el Partido Demócrata postuló a Napoleona Macías. En Jujuy, el índice de asistencia a esos comicios fue muy alto, 86%, pero fue sobre todo significativamente alto en el caso de las mujeres, ya que llegó al 90% de participación. Las mesas de votación femenina se ubicaron, además de en las escuelas, en las salas de primeros auxilios y en las oficinas de los registros civiles, y en el caso de la capital jujeña se habilitaron mesas femeninas también en el edificio del Instituto de Medicina Regional, que años atrás había sido residencia del famoso médico sanitarista Salvador Massa y que hoy en día sirve de sede al rectorado de la UNIJU, de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, la pluma de un cronista nos devuelve una estampa de esa jornada electoral. Decía así: los colores de un paisaje vívido y quieto alegran la festividad de una mañana dominguera. El cielo tornasolado, las montañas borrosas, la rosácea palidez del río legendario, el verde caprichoso de los sauces se armonizan con la gracia juvenil que se pasea por la avenida costanera. Un grupo de muchachas se dispersan desparramando al viento el jolgorio de sus voces claras y el tintineo de sus festivas risas. Intercepto el paso a una de ellas, dice el cronista, la señorita Nelly López, y de su fresca simpatía extraigo estos conceptos. Y bueno, dice entonces Nelly López, según plasma el cronista en su nota, la mujer argentina no concurre a las urnas solamente para emitir su voto, sino también para demostrar al mundo lo que el justicialismo de Perón y de Evita representa para todo el pueblo argentino. En fin, el 77% de los votos que el peronismo alcanzó en Jujuy en esas elecciones del 11 de noviembre la colocaron entre las provincias más peronistas del país. En primer lugar, había estado en Chaco, luego en Neuquén y Santiago del Estero. En cuarto lugar, Jujuy. Bueno, del material de archivo que tengo relevado y que he trabajado sobre elecciones durante el peronismo en la provincia de Santa Fe, elegí 2 crónicas del 11 de noviembre de 1951, las primeras elecciones en que participan las mujeres, por su relevancia no solo en relación al impacto que trae en la escena de lo político, sino también en las tensiones que evidencia en relación al imaginario social respecto al rol de la mujer y al lugar de la mujer entre lo público y lo privado. Dice el primer cronista del diario, este es del diario El Litoral, de la ciudad de Santa Fe. Abundaron en todas partes detalles sugestivos del estreno, desde la mujer que con un niño en brazos se mantuvo a la espera de su turno, algunas veces a pleno sol, hasta la ciudadana nerviosa y anhelante, a quien más que el acto cívico que iba a cumplir le preocupaban sus hijos dejados al cuidado de un pariente. Cosa que impone el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. La otra crónica, ahora de la ciudad de Rosario, publicada en La Capital, señala una nota de color casi en igual sentido. No faltó quien en tono risueño comentara: en estas largas colas que se generaron para cumplir el derecho cívico. Hoy sí que vamos a comer tarde los tallarines. Pero algunas mujeres le advirtieron sonrientes que ya estaban preparadas desde temprano.
Y así transcurrió la jornada, rica en matices variados y en descubrimientos tan elocuentes como el de Cuarto Oscuro, donde con buena luz y ventilación adecuada, cada ciudadana se sustrajo a la curiosidad general e hizo su voluntad de acuerdo con los dictados de su conciencia. La expectativa gira ahora en torno de ese secreto que el escrutinio arrancará a las urnas, y solo entonces quedará develado el primer paso que la mujer cumple en materia de elecciones, y nos develará la influencia que tendrá de aquí en adelante en la renovación total de sus gobernantes. En este sentido, estas dos crónicas, estas dos notas de color que relevan los cronistas de dos diarios locales, creo que muestran o ponen en primer plano no solo la nutrida participación que las mujeres tuvieron en esas jornadas electorales, sino también el impacto que a nivel social tenían, o la lectura, digamos, que los cronistas hacen en relación a esa novedad de las electoras femeninas, ¿no? En un día de elecciones. El 11 de noviembre de 1951 fue un día histórico para las mujeres argentinas. Por primera vez pudieron votar en las elecciones nacionales y provinciales, y además también por primera vez pudieron ser elegidas. En la provincia de Corrientes, como sucedió en todo el país, ese día se vivió con mucha emoción por parte de las mujeres. Según las crónicas periodísticas y las fotografías de la prensa, desde bastante antes de las 8 de la mañana en las que se abría la votación, ya había largas filas de mujeres esperando para votar. Muchas madres fueron a votar acompañadas de sus hijos pequeños, y a quienes tenían niños en brazos se les permitió pasar primero. El padrón femenino de la provincia se comenzó a armar una vez aprobada la ley de sufragio femenino en septiembre de 1947. Para las elecciones de 1951, 138.770 mujeres estaban habilitadas para votar en la provincia, un número algo menor al de los varones, alrededor del 46% del total del padrón. Los resultados de esas elecciones fueron muy favorables para el peronismo correntino. Ya lejos quedó la derrota electoral de 1946. Del total del padrón de mujeres, votó el 77,5%, un porcentaje muy importante e incluso mayor al de los varones. También fue mayor la cantidad de mujeres que votó por el peronismo en Corrientes, ya que sobre el total de votos femeninos, el 71% votó por las listas del peronismo. Estos números son realmente muy importantes para la historia política y electoral de Corrientes, ya que esta provincia estaba caracterizada por el predominio de los partidos conservadores provinciales y no había tenido en el pasado un movimiento femenino fuerte en pro del sufragio. Hacia 1946, en el marco de la campaña electoral de ese año, un grupo de mujeres comunistas se movilizó en ese sentido, pero claramente era un sector muy minoritario en la política provincial. Estos números además reflejan el éxito de las acciones llevadas adelante por las unidades básicas y las delegadas y subdelegadas del Partido Peronista Femenino. Ninguno de los otros tres partidos que se presentaron a las elecciones, el Partido Radical, el Partido Demócrata y el Partido Comunista, consiguieron tan alto grado de adhesión por parte de las mujeres. En todos ellos, los votos masculinos fueron mayores a los femeninos. Todo el año 1951 se dedicó a la preparación de las elecciones y particularmente a la participación en ella de las mujeres. Los diferentes partidos políticos que actuaban en Corrientes en ese momento, claramente se distinguió por su actuación el peronismo a través del Partido Peronista Femenino, que se había creado en 1949 y que hacia 1951 había conseguido una organización importante a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. La figura de Eva Perón fue central en toda la campaña, y particularmente en los últimos meses, en los que su enfermedad había avanzado bastante, y se multiplicaron en Corrientes, como en otras partes del país, las celebraciones religiosas, las misas, las oraciones pidiendo por su salud. El primer acto de campaña que se llevó a cabo en Corrientes en pro de la candidatura a la vicepresidencia de Eva
se realizó en Itatí en abril de 1951. Una ciudad emblemática para la devoción católica a la Virgen patrona de Corrientes. Claramente no fue casual la elección de ese lugar. En julio, una delegación de mujeres peronistas viajó a Buenos Aires, junto a la delegada censista Otilia Villamaciel de Schauer. La delegación se hospedó en el hogar de tránsito número 2 de la Fundación Eva Perón, lo que para muchas de estas mujeres de origen humilde, que vivían en zonas rurales, fue una experiencia inolvidable. Tanto en las entrevistas que pudimos hacer como en algunas memorias, se menciona la sorpresa que les generó ver ese edificio. El lujo, las camas, las alfombras, los vestidos, los tapados, los zapatos que les regalaron. Un segundo viaje se dio en agosto del 51 para participar del Cabildo Abierto en Buenos Aires y un tercero en octubre para conmemorar el Día de la Lealtad. El 10 de octubre de 1951, y faltando un mes para las elecciones, Alfredo Rega, en calidad de interventor del Partido Peronista, organizó un acto en la Plaza Cabral de la ciudad de Corrientes con el propósito de anunciar públicamente a todos los candidatos. Corrientes llevó un número muy importante de candidatas mujeres. En su lista de senadores nacionales había una mujer, Elena de Girolamo. En la lista de diputados nacionales fueron 2 mujeres, Judith Acuña de Giorgetti y Angélica Esperanza da Punta. En la lista de senadores provinciales fueron 6 mujeres, 3 titulares y 3 suplentes. Lo mismo para la lista de diputadas provinciales. Durante la campaña hubo una amplia movilización, ya desde el armado de fichas, la realización de clases de votación y diferentes actos. Había un gran interés por participar. Cada una quería aportar desde donde podía, y así, por ejemplo, Antonia Villalba, quien antes de trabajar para el partido había trabajado en Catastro, junto a su hermana, que era profesora de arte, hicieron afiches con los discursos y las palabras de Eva y los repartieron por la ciudad. Además, en las unidades básicas se hicieron talleres y simulacros de votación, y también se dieron clases a las mujeres que tenían la tarea de fiscalizar en las mesas. El contacto casa por casa funcionaba como una invitación a afiliarse al partido y a convocarlas a la unidad básica. Creo que puede ser interesante conocer la experiencia que nos relató una subdelegada de la segunda sección, Francisca Sinatra, que nos contó Francisca en una entrevista. Llevábamos las fichas, nos hacían pasar, les contábamos la vida de Perón, les decíamos que debíamos trabajar por él, y luego les hacíamos la ficha. Algunos maridos no nos dejaban pasar a sus casas, pero nosotros les convencíamos para que nos dejen entrar, porque ya adentro podíamos hacer más de una ficha. A veces en el campo no nos dejaban pasar a las casas, pero nosotros les convencíamos, y a veces nos salían con escopetas para que no entremos. Y allí se nos hacía más difícil la tarea, porque los peones del campo respondían al partido político de sus patrones, y la mayoría eran autonomistas y liberales. Finalmente llegó el día 11 de noviembre de 1951. Se abrieron los comicios para la votación, la provincia debía elegir presidente y vice, 2 senadores, 5 diputados nacionales, gobernador y vicegobernador, 18 senadores provinciales y 36 diputados provinciales. El día de la votación funcionaron 1.242 mesas, de las cuales 587 correspondieron a las mesas de mujeres. Finalizada la jornada electoral, ya para las 11 de la noche de ese día, se empezaron a conocer los resultados. La fórmula Perón-Quijano ganó por amplia mayoría, lo mismo que la fórmula de gobernador y vice. Y todas las mujeres que fueron como candidatas titulares en las listas del peronismo fueron electas. Fue una elección histórica para las mujeres correntinas. Muchos años debieron pasar para que las mujeres pudieran alcanzar ese nivel de representación que obtuvieron en 1951. Hace 70 años, en 1951, votaron las mujeres argentinas por primera vez. El domingo 11 de noviembre, las cordobesas debían elegir presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador y vicegobernador, 36 diputados provinciales, 37 senadores provinciales, 2 senadores nacionales y 15 diputados nacionales. A fines de septiembre también se llamó a elecciones de autoridades municipales para algunas localidades. En el caso del Partido Peronista Femenino, la nueva delegada censista María Rosa Calviño de Gómez, que había llegado a la provincia a mediados de julio,
dispuso como primera medida el lanzamiento de la campaña de agitación y proselitismo. Se sumó a la campaña la única candidata cordobesa por el peronismo, la candidata a senadora nacional Elvira Rodríguez Leonardi de Rosales, quien indicaba: el PPF de Córdoba pide a las mujeres que luchemos en un solo ideal para asegurar el triunfo del general Perón, que es el triunfo de la patria. Votar la lista íntegra de los candidatos del peronismo es un deber de disciplina partidaria y es una obligación de buen patriota. La tarea de la delegada Calviño y sus colaboradoras tenía un solo objetivo: la reelección de Perón, en términos de una ofrenda del movimiento femenino para Evita y de esta para el presidente. El entusiasmo y fervor cívico de las dirigentes cordobesas se puso a prueba cuando fueron prohibidas las postulaciones como candidatas en las elecciones municipales por una resolución adoptada por las autoridades del PPF. Cito, en el sentido de que por esta vez no participen mujeres en las elecciones de carácter municipal. El impedimento es, por tanto, exclusivamente partidario y ajustado a las atribuciones de las mencionadas autoridades, y de ninguna manera de carácter legal o institucional. A pesar de la desestimación de candidaturas femeninas en las elecciones municipales, el dato distintivo de esta primera elección en la que votaron las nuevas ciudadanas fue la inclusión en las listas peronistas de 23 cargos para diputadas nacionales y 6 cargos para senadoras nacionales, entre las cuales figuró la mencionada Elvira Rodríguez Leonardi de Rosales por la provincia de Córdoba. En otros distritos también se postularon y se eligieron eventualmente diputadas y senadoras provinciales. Ese día, 11 de noviembre, se vivió un clima festivo, sobre todo en lo que hace a la participación femenina. Con gran entusiasmo y desde temprano, en una jornada de intenso calor y humedad, las mujeres se dirigieron a votar por primera vez. Los resultados confirmaron la hegemonía peronista. Ganaron las fórmulas oficialistas para los cargos nacionales y provinciales. Para ilustrar lo anterior, podemos decir que, respecto de los resultados de la elección nacional en la capital, los números informaron que al sufragar, el 54,13% de los votos peronistas correspondieron a mujeres, mientras que en el radicalismo la proporción fue de 52,67% de votos femeninos. La participación fue muy alta. Se acercaron a sufragar el 91,77% de las inscriptas en el padrón, frente al 85,30% de varones que lo hizo. ¿Qué podemos evaluar de esos resultados? En primer lugar, enfatizar el compromiso de las mujeres en el proceso de empadronamiento y en la asistencia a las urnas. En segundo lugar, señalar los buenos resultados, a pesar de la derrota, del voto femenino en el radicalismo. Teniendo en cuenta las dilaciones y dudas del partido frente a la incorporación formal de las mujeres, 42,26% de las cordobesas se inclinaron por la Unión Cívica Radical. Se debe destacar que en la ciudad de Río Cuarto fue electa por primera vez como concejal una mujer, Solange Gorostiaga de Barrera, por la minoría y representante del unionismo. Este es un dato que contrasta notablemente con el panorama general de exclusión de mujeres en la lista del radicalismo provincial y en las listas comunales del peronismo. Para el peronismo, en tanto, los resultados pueden parecer satisfactorios. El 52% de voto femenino peronista en Córdoba evidencia en parte la eficacia de las estrategias elegidas en una provincia de consolidada tradición radical. Sin embargo, junto con Capital Federal 57% y Entre Ríos 62,7%, son los distritos en los que el voto femenino peronista es menor que la media nacional de 63,97%. Por eso, el voto femenino oficialista en Córdoba representa el menor valor en una provincia en la que, como dijimos anteriormente, el radicalismo obtiene un importante apoyo de las nuevas ciudadanas.